Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Continuando con nuestra serie de la independencia de México, hoy en el tercer capítulo vamos a platicar sobre José María Morelos y Pavón. Ya habíamos visto que el cura Miguel Hidalgo se había levantado en armas y bueno, su movimiento duró 6 meses, fue capturado, fusilado y su cabeza expuesta en la lóndiga de las Granaditas. Morelos también era un cura, al igual que Hidalgo. Él había estudiado en un seminario y le había tocado que el cura Hidalgo fuera el rector por un breve tiempo de ese colegio mientras él era estudiante. Y cuando él se entera, él era cura en un pueblito, ¿no? Cuando él se entera del levantamiento del que fue su rector, y que aparte le caía muy bien, porque era muy simpático Hidalgo, pues se lanza a alcanzarlo y logra entrevistarse con él, que de hecho fue la única vez que se vieron durante el movimiento de independencia. A diferencia de lo que mucha gente cree, no es que estuvieran en comunicación y se coordinaran, ¿no? En realidad se vieron una sola vez, que fue cuando Morelos lo alcanzó, cuando Hidalgo iba marchando por el Bajío, y se ofrece a integrarse a su ejército, que bueno, ya vimos que no era un ejército, y Hidalgo le dice que mejor prefiere que regrese al sur, o sea, a Morelos, a Guerrero, a Oaxaca, a toda esa zona, y que mientras Hidalgo marcha por el Bajío, pues que el cura Morelos se encargue de levantar, ¿no? A la gente, a convencer a las personas de este levantamiento popular por esa zona. Entonces, bueno, pues Morelos se aboca a la tarea que le dicta el cura Hidalgo. Más adelante se entera, ¿no?, de la tragedia de Hidalgo, de su apresamiento y su fusilamiento por parte de Félix María Calleja. Y bueno, hay que recordar que no es que nada más el cura Hidalgo y el cura Morelos hayan levantado. Había levantamientos en todo el país. Hay que ponernos a pensar que en ese entonces no había televisión, no había WhatsApp, no había celulares, internet, no había radio. Entonces, pues las noticias no corrían como corren ahora, ni la gente se puede comunicar tan rápido como lo hacemos ahora. Entonces, pues las noticias llegaban a veces con días o semanas de retraso a distintas partes del país y pues entonces por todos lados había incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que en realidad está pasando, por qué se están levantando, había distintas versiones, chismes, entonces pues había mucha incertidumbre entre la gente y bueno, pues había muchas personas que sin estar en contacto con Hidalgo o con Morelos, pues también decidían que había que levantarse, ¿no?, en armas y pues allí en su pueblito, ¿no?, juntaban a 20 pelados y a lo mejor trataban de tomar el pueblito de junto, ¿no?, donde había algunas tropas realistas y bueno, el caso es que Morelos, mientras Miguel Hidalgo era el que acaparaba la atención del virreinato, pues Morelos tiene un poco de libertad de movimientos y empieza a cosechar éxitos militares. Digo, hay que ponerlos en su contexto, ¿no? Hechos militares pequeños, ¿no? Tampoco es que conquistara la mitad del territorio en una semana, ¿no? El hecho es que una vez que cae Hidalgo y el Félix María Calleja logra ir sofocando algunos otros focos insurgentes, pues la siguiente figura de peso por sus relativos éxitos se convierte en Morelos.
Entonces, bueno, eventualmente Félix María Calleja, que digo, aunque estuviera en el bando opuesto, pues era un militar muy efectivo, muy disciplinado, implacable, cruel, incluso podríamos decirlo. Pues Félix María Calleja decide que ahora hay que liquidar a Morelos. Morelos había tenido algunos éxitos, había intentado tomar el puerto de Acapulco y había fracasado, y acababa de tomar la ciudad de Cuautla, y cuando tenía unas pocas días, semanas de haber tomado la ciudad de Cuautla, pues resulta que se entera que Félix María Calleja, con el grueso del ejército realista, pues se acerca para enfrentarlo. Entonces Morelos decide fortificar la ciudad y ahí esperar a Félix María Calleja. Este es quizás el evento militar más importante, ¿no?, de Morelos, o por el que se le recuerda. Félix María Calleja pues traía buenos soldados con buen armamento, disciplinados, y pues él piensa que va a ser cuestión de una batalla y va a derrotar a Morelos, con la sorpresa de que lo que él esperaba que fuera la batalla de Cuautla se convierte en el sitio de Cuautla. Fue una batalla de resistencia, por un lado Félix María Calleja cercando la ciudad y Morelos y sus tropas adentro resistiendo los embates de los realistas. Llegan a un empate, por así decirlo. El sitio de Cuautla dura 72 días. Por esas paradojas de la historia, la misma noche en que Félix María Calleja decide que pues ya no puede sostener el sitio y que mejor se va a retirar y reorganizarse, reclutar más soldados, armamento, alimentos para seguir combatiendo a Morelos, esa misma noche que él se da cuenta que ya su situación no es sostenible, pues unos cuantos cientos de metros adentro en la ciudad de Cuautla, Morelos llega a la misma conclusión de que ya no pueden resistir más. Quizás si Morelos hubiera esperado 1 o 2 días, hubiera visto cómo los realistas levantaban el sitio y se retiraban, pero bueno, eso no lo sabía y pues así no fue la historia. El caso es que esa noche Morelos decide que tienen que tratar de huir, comienzan a huir amparados en la oscuridad de la noche. Eventualmente, unas horas después, las tropas de Calleja pues se dan cuenta que los insurgentes se les están escapando y pues los persiguen y capturan a algunos, matan a otros. El caso es que desbaratan el ejército de Morelos, no pueden capturarlo a él, y entonces Félix María Calleja pues ya cree que ya terminó con Morelos. Obviamente en ese momento Félix María Calleja se había convertido en el personaje más popular de las clases altas, o sea, de los peninsulares y los criollos del virreinato, porque pues, era el líder más efectivo, y esa fama no le gustaba al virrey, que era en realidad el líder político del virreinato de la Nueva España. Total que el virrey, al oír las noticias de que pues, habían aparentemente destruido el último ejército insurgente de importancia, ¿no?, al mando de Morelos, pues decide quitarle el mando de las tropas a Félix María Calleja para que no se volviera más popular y no se le fuera a ocurrir la idea de quitarlo, ¿no? Y entonces pues, ya lo jubilan, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eso le ayudó a Morelos. Morelos pudo escapar, entiendo que con 2 costillas rotas, pero bueno, pudo escapar del sitio de Cuautla. Tuvo tiempo para refugiarse, para sanar sus heridas, para reorganizar sus tropas. Y bueno, ahí hubo 2 eventos que a la postre fueron 2 errores, ¿no? Reorganizó su ejército, volvió a cosechar algunos éxitos militares, tomó la ciudad de Oaxaca y bueno, entró en posesión de un gran territorio y también de mucho dinero, lo cual también yo creo que fue su perdición. Y bueno, hubo 2 detalles. El primero es que el único fracaso que tenía, porque el sitio de Cuautla no se consideró un fracaso, al contrario, se consideró algo heroico, ¿no? Y de hecho, con la historia oficial, a partir de la independencia, pues el sitio de Cuautla no se ve como un fracaso, sino como una gran hazaña. Pero bueno, dentro de su corta carrera militar,
la única, pues por así decir, derrota o el único fracaso que tenía el cura Morelos era que no había podido tomar el puerto de Acapulco muy al principio de su levantamiento. Entonces, bueno, pues la gente que lo rodeaba, que ya lo empezaba a ver como un gran líder, como un héroe, y pues ya ves, todo el mundo alaba al líder y al héroe, pues para ver qué chamba consigue, pues le empiezan a insinuar, ¿no?, que la única mancha en su historia militar invicta, pues es el fracaso de la toma del puerto de Acapulco. Entonces, el primer error que comete Morelos es tratar otra vez de tomar el puerto de Acapulco. Y obviamente ahí perdió tiempo, perdió hombres, estuvo varias semanas ahí inmovilizado por un objetivo militar que pues no tenía gran importancia estratégica, ¿no? Si el puerto de Acapulco seguía en manos de los realistas, pues no le afectaba mucho. Entonces, eventualmente logró, bueno, ponerle sitio a Acapulco y lograr que los soldados que lo defendían se rindieran. Entonces fue una victoria pírrica, por así decirlo. El segundo error, que pues no empezó como un error, es que en Morelos se dio cuenta que el levantamiento del cura Hidalgo pues había sido eso, ¿no? Un vil levantamiento con una turba de gente que no estaba organizada, y en Morelos se entendió que había que darle un contenido político, había que darle un proyecto al levantamiento. Entonces, básicamente lo que hace es tratar de reunir un congreso, o sea, nombran delegados que representaran distintas partes del país, y ellos se juntan a redactar lo que sería una, pues digamos, una protoconstitución, ¿no? O sea, el inicio de una constitución, un documento legal que explicara, bueno, pues por qué se estaban levantando y cuáles eran sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, en esta constitución que bueno, se reunió en Chilpancingo y que luego se le dio el nombre de los sentimientos de la nación, pues ya históricamente se considera como a lo mejor el antecedente de la primera constitución mexicana. Ahí ya se empieza a hablar sobre el país México, que bueno, ahorita más adelante lo voy a tratar. Ahí se habla de que se va a abolir la esclavitud. Miguel Hidalgo ya lo había hecho 2 veces, pero bueno, aquí ya se establece en una como constitución. Ahí ya se establece que va a haber tres órganos de gobierno, ¿no? Un ejecutivo, un legislativo, un judicial. En fin, ya se le empieza a dar un basamento, un sustento a este levantamiento. Entonces, bueno, eso fue bueno, pero Morelos perdió mucho tiempo en el sitio de Acapulco y en estar reunido ahí con sus diputados, por así decirlo, y pues lo único que pasó es que las autoridades virreinales otra vez llamaron a Calleja, y Calleja pues otra vez tomó las riendas del ejército realista, los organizó, los preparó y salió a enfrentar a Morelos. Antes de que llegara Calleja, Morelos fue derrotado, ¿no?, sorpresivamente por 2 columnas realistas, o sea, 2 columnas de soldados, y en una de las cuales es curioso que estaba al mando de Agustín de Iturbide, que en ese momento, él era un criollo, pero en ese momento él estaba en el ejército realista y peleaba del lado realista. Bueno, el caso es que entre las tropas de Iturbide y de otro general, o bueno, otro teniente realista, medio desbaratan a Morelos y llega Félix María Calleja y pues también derrota a Morelos. Tienen que huir Morelos, su ejército pues entra en desbandada, y el Congreso, ¿no?, que había creado, que había convocado, que estaban, entiendo, creo que en la ciudad de Tehuacán, pues deciden que tienen que moverse a un lugar más seguro. Cuando están en ese movimiento, pues Félix María Calleja vuelve a caer sobre ellos. Morelos, por así decirlo, se sacrifica con los pocos soldados que le quedaba para tratar de detener a los realistas y que los congresistas pudieran huir, lo cual hicieron. Morelos cae prisionero y pues eventualmente, ¿no?, para diciembre de 1815, Morelos es fusilado, ¿no?, y termina la etapa de Morelos. Como verán, las dos partes más importantes de la Guerra de Independencia, para 1816
ya estaban liquidadas y todavía nos faltaba llegar hasta 1821, o sea, todavía faltaban 5 años para que se consumara la independencia, ¿no? Ya entrando a detalles curiosos, el cura Morelos, como se le conoce, su nombre completo era José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, ¿vale? Él era mulato, incluso se ve en las pinturas, en las descripciones que se tienen de él. Él era mulato, o sea, tenía ancestros negros. Sin embargo, como les había comentado en otros capítulos, pues sus papás habían pagado una mordida en el registro, bueno, no registro civil, en el registro eclesiástico en ese entonces, para que su hijo no fuera registrado como mulato, sino como español, ¿no? Y con esto Morelos tuvo la oportunidad de estudiar en un seminario. Si hubiera sido registrado como mulato, probablemente no hubiera llegado a cura. Entonces, bueno, él era mulato, aunque está registrado como español. Morelos generalmente es identificado con un paliacate en la cabeza. Dicen, o eso dice la historia, que Morelos sufría de migrañas constantemente, y uno de los remedios de esa época, digo porque en ese entonces no había los hospitales, los doctores, los medicamentos que hay ahora, un remedio era ponerse rodajas muy finas de papa cruda en las sienes, o había algunas otras hierbas que también tenían el mismo efecto que las rodajas de papa. Entonces, bueno, te lo ponías en las sienes y pues había que oprimir y mantenerlas ahí, entonces para eso se usaba un paliacate. Entonces dicen que por eso Morelos siempre andaba con un paliacate, porque pues estaba combatiendo sus constantes migrañas. Al igual que Miguel Hidalgo, pues Morelos, digo, pues no es que tuviera una gran inclinación religiosa, ¿no? Como ya lo habíamos platicado antes, muchas personas entraban al sacerdocio pues por la oportunidad de tener algo de educación y pues para tener un medio de vida, ¿no? En lugar de tener que trabajar el campo, ¿no? O estar en el ejército. Entonces, bueno, Morelos pues no fue la excepción, y como muchos sacerdotes de aquella época y de la actual, pues también tuvo hijos. Aquí lo curioso es que uno de sus hijos, de nombre Juan Nepomuceno Almonte, con los años llegó a ser general, nada más que era general del bando conservador. Más adelante, cuando entremos a la guerra de Reforma, ¿no? En tiempos de Benito Juárez. Entonces su hijo Juan Nepomuceno Almonte llegó a ser general, estaba del bando conservador y fue de los mexicanos que formaron la comitiva que viajó a Europa a entrevistarse con Napoleón III y eventualmente con Maximiliano de Habsburgo para que viniera como emperador del Segundo Imperio Mexicano. Entonces, paradojas de la historia, el padre, ¿no? Un cura, mulato, que se levanta para independizar al país, y su hijo pues termina siendo general, pero del bando conservador, y participando, ¿no? en el movimiento de los conservadores para traer a un monarca europeo a México. Como habíamos mencionado, Morelos solo se vio una vez con Hidalgo, o sea, de que hayan platicado extensamente. Digo, cuando estaba en el seminario y Miguel Hidalgo era el rector, bueno, pues seguramente alguna vez cruzaron palabras, pero ya una vez iniciado el movimiento de independencia, pues solo se vieron una vez, ¿no? Es decir, que no podemos decir que trabajaran de la mano, ¿no? Que estuvieran plenamente organizados, ¿no? Como nos han hecho creer, ¿no? Y digo, no tiene nada de malo, pero entonces a final de cuentas solo se vieron una vez, Hidalgo y Morelos. Hay que mencionar que a diferencia de Hidalgo, que digo, era un líder muy carismático, pero no tenía idea de estrategia militar, Morelos quizás fue una combinación de lo que eran más o menos Allende e Hidalgo. Era carismático, sabía emocionar a la gente, sabía convencerla, sabía influirle,
pero también tenía más idea, ¿no? de lo que es llevar un ejército, era más organizado, él no levantaba grandes masas, él sí buscaba, como lo quería Allende en un principio, reclutar hombres y darles instrucción militar y tener un ejército, por así decir, regular, ¿no? No las masas y turbas que movía Hidalgo. Morelos, por ejemplo, estaba en contra de los saqueos y de los pillajes y del fusilamiento de peninsulares y criollos, a diferencia de Miguel Hidalgo, ¿no? Como les comentaba, también él tuvo la visión de darle un basamento legal al movimiento y por eso convoca al Congreso de Chilpancingo, que eventualmente desemboca en, pues diríamos, esta primera constitución, ¿no? De México y que se le llaman los sentimientos de la nación. Hay dos cosas curiosas, ¿no? Y digo, no hay que juzgarlo, ¿no? Hay que entender la historia en el tiempo en que se dio. Esa constitución tenía grandes virtudes, ya no hablaba de guardar fidelidad a Fernando VII, sino ya hablaba de constituir un país separado de España, abolía la esclavitud, como también ya Miguel Hidalgo lo había hecho 2 veces, pero por ejemplo en esa constitución se establecía que la única fe en el territorio mexicano iba a ser la fe católica, ¿no? Algo que obviamente nos choca ahorita en el 2020, que ya estamos acostumbrados a la democracia y a la diversidad de religiones y el respeto de que cada quien escoja la religión que quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta constitución, no, pues decía que todos tenían que ser católicos. Como les digo, no hay que juzgarlo, hay que entender que en ese tiempo así eran las cosas y no estaba mal visto, ¿no? Y bueno, es curioso que en ese documento de los sentimientos de la nación ya se empieza a jugar con la idea de que México se llamara México. Se habla ahí de la América septentrional, que era como los españoles llamaban al virreinato de la Nueva España, o la América mexicana, ¿no? Entonces ya hay esa palabrita que eventualmente se convertiría en el nombre de nuestro país y empieza a aparecer. Nada más como comentario, la palabra México, que es una palabra de origen náhuatl, significa ombligo de la luna, ¿no? Ese es el nombre de nuestro país, ombligo de la luna, creo que es un nombre bonito. Y bueno, ahora que estamos hablando ahorita del Congreso de Chilpancingo, pues como de costumbre, ¿no? Yo creo que no han cambiado nuestros diputados. Como ya les dije, el hecho de dedicarle demasiado tiempo a organizar este Congreso tuvo sus efectos más adelante, militarmente hablando. Y aquí lo curioso es que al parecer Morelos era una buena persona y les dio su lugar a los congresistas, ¿no? Digo, no se volvió un dictador, no les ordenaba, ¿no? Pero estos congresistas pues no estuvieron a la altura del momento, ¿no? No se dieron cuenta que aunque estaban haciendo su congresito y iban a sacar su documento, pues la chamba todavía no estaba hecha, o sea, no habían todavía independizado a México, el ejército realista seguía vivo, Félix María Calleja era un oponente formidable, y entonces los congresistas pues, se la pasaron meses y meses peleando, igual que nuestros congresistas de ahora, peleando por el poder, ¿no? Nada más un hecho curioso, elaboraron sus sentimientos de la nación, pero pues de las primeras cosas que se preocuparon por poner en su constitución es que pues los diputados iban a recibir por lo menos un sueldo de 8,000 pesos, ¿no? 8,000 pesos de ese entonces. Y entonces tenemos unos diputados más preocupados por ver cuánto van a cobrar que por darle las herramientas a Morelos para que pudiera continuar la lucha militar, pudieran sacar a los españoles de México y una vez que ya estuvieran fuera y fuéramos un país independiente, bueno, pues ahora sí ya nos peleamos por cuánto vamos a cobrar, ¿no? Entonces, bueno, esto nos refleja pues, los problemas, ¿no? que tuvo Morelos, nos refleja que al final de cuentas la naturaleza humana no cambia, igual de corruptos, de enanitos mentales eran los congresistas en esa época como los que tenemos ahora. A la gente le cuesta trabajo ponerse de acuerdo y pues todo se acaba reduciendo en una vil lucha por el poder y por el dinero, ¿no? Entonces, bueno,
Esto no es muy agradable, pero sí es muy, muy aleccionador, ¿no? De por qué somos como somos. Eh, bueno, como ya les decía, también algo curioso es que el que eventualmente sería el que consumó la independencia, Agustín de Iturbide, en esa época, o sea, 1813, 14, 15, él era teniente en el ejército realista. Él le tocó combatir a Morelos y derrotarlo, y 5 años después él sería el que consumaría el movimiento que iniciaron el cura Hidalgo y el cura Morelos. De hecho, Agustín de Iturbide aparentemente era un buen militar, digo, tenía virtudes como también tenía defectos. Se dice que Félix María Calleja comentó que era, unos dicen que era el mejor militar que había estado bajo su mando, o quizás más bien habría sido que era uno de los mejores militares que habían combatido bajo su mando, ¿no? Entonces, eso nos habla de que Iturbide, como les digo, independientemente de virtudes y defectos, era un buen militar, un militar competente. También hay históricamente hablando, hay quien dice que Napoleón Bonaparte alguna vez comentó que con 2 Morelos a su lado él conquistaría el mundo. No sé si sea cierto. Lo malo de esta parte de la historia es que en ese entonces no había grabadoras, no había WhatsApp, no había celulares para poder grabar los momentos históricos. A mí me suena a que yo creo que no es cierto. Napoleón yo creo que tenía muchas más cosas que preocuparse allá en Europa que estarse enterando de un cura mulato que estaba en una de las colonias españolas organizando un levantamiento, ¿no? Y que, por ejemplo, su mayor, pues no éxito militar, ¿no? Pero una de sus acciones militares de mayor resonancia, que fue el sitio de Cuautla, en un sitio en el que participaron 5,000 hombres del lado realista y como 4,500 del lado de Morelos. Comparar eso con el ejército de 600,000 hombres que llevó Napoleón contra Rusia, contra la Rusia del zar Alejandro, pues como que suena más bien a que es un comentario de algún mexicano que quiere engrandecer a Morelos, ¿no? Entonces, eso de que Napoleón dijo que con 2 Morelos conquistaría el mundo, yo creo que es algo muy cuestionable. Es bueno para la SEP y para el gobierno comentarlo y enseñárselo a la niñez mexicana, pero históricamente pues yo creo que no se sostiene. También otro hecho curioso, la ciudad que ahora conocemos como Morelia, en Michoacán, pues antiguamente se llamaba Valladolid, como pues alguna ciudad allá en España. Sin embargo, en 1828, en honor a Morelos, pues entonces ya se convierte en Morelia, ¿no? Como pasó con muchas otras ciudades, ¿no? Tendría que buscar el dato exacto, pero me supongo que el estado de Guerrero pues fue en honor a Vicente Guerrero, ¿no? Otro de los insurgentes que aparece después de Morelos, ¿no? Y bueno, ya por último, como siempre les digo, ya por último, en Morelia hay un monumento ecuestre, ¿no? A Morelos, y ahí se puede apreciar que su caballo tiene la pata izquierda levantada, ¿no? Algún día les platicaré con más detalle porque ahorita no tengo el dato. Cuando se hace una estatua ecuestre de algún rey, algún militar, algún general, depende de cómo estén las patas del caballo, nos indica si el personaje que está montando al caballo murió fusilado, murió en batalla o murió de muerte natural, ¿no? Entonces, dependiendo de qué patita esté levantada o si las 2 patitas están levantadas, ¿no? Si me acuerdo, en la próxima cápsula les hago la referencia, ¿no? de cómo es ese código, ¿no? De las esculturas ecuestres. Pero en fin, esta es lo que fue más o menos la etapa de Morelos, como al igual que Hidalgo y que pues, todos los personajes históricos, tuvo sus virtudes, tuvo sus defectos, fue un hombre de su tiempo. Y aquí se cierra, diríamos, la segunda etapa, ¿no? de la lucha de la independencia. Se cierran quizás las 2 etapas más violentas, ¿no? Y donde más batallas, más muertos hubo.
y pues apenas estamos en 1800, como decía, 1815-16, cuando capturan a Morelos. Todavía faltarían 5 años hasta que llegáramos a cómo se consuma la independencia y cómo curiosamente la va a lograr este muchacho Agustín de Iturbide, que pues le tocó combatir a Morelos. Pero bueno, eso ya será materia de la siguiente cápsula y bueno, ya platicaremos eso en la próxima semana. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla. En el guión, la narración y la producción, Ramón Matos Pérez. Y hasta la próxima.